Entre todas las canciones, en realidad cánticos que se usan para protestar contra el gobierno de Dina Boluarte, sin duda la canción que empieza con las palabras "esta democracia ya no es democracia" es la más significativa y creo yo la más precisa de lo que está pasando en este momento o sobre lo que está pasando en este momento en nuestro país, ¿no? Definitivamente está quebrada la democracia en Perú, una democracia que hasta hace tiempo, hasta hace un tiempo era muy débil y que ahora ya se quebró, en definitiva, con diversas cosas que han venido pasando en los últimos días, ¿no? Empecemos más o menos a equilibrar o a sustentar lo que acabamos de comentar. Mi nombre es Rubén, esto es Radio 40 Podcast y la noticia más grave de los últimos días, sin duda alguna, es la licencia que ha otorgado el Tribunal Constitucional al Congreso de la República, que a partir de ahora tendrá absoluta autonomía para nombrar, para hacer lo que quiera respecto a cargos públicos, sin dar ninguna explicación y sin estar bajo ninguna, digamos, eh, fiscalización de los diferentes juzgados que existen en el Perú. Les explico un poco. Hasta hace 2, 3 días, antes de que saliera el fallo del TC, un jurado, o un juzgado, mejor dicho, de cualquier lugar, podía interpelar o podía suspender un proceso llevado en el Congreso de la República, obviamente siempre y cuando tenga irregularidades bastante evidentes sobre su designación. Pasó hace unos años cuando se quiso nombrar defensores del pueblo, cuando se quiso nombrar jefe de alguna entidad como el JNE o de alguna otra, eh, que son, digamos, son facultades del Congreso de la República y sin embargo estuvieron siempre bajo el juicio de la justicia peruana y también del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Eh, pero hace unos meses el Congreso de la República, durante todavía el gobierno de Castillo, hizo un nombramiento bastante irregular de los componentes o de los miembros del Tribunal Constitucional, poniendo a personas de cuestionada reputación y ligadas a partidos políticos o a personajes políticos que también están dentro de la esfera de los grupos más enérgicos del Congreso, o los más, digamos, poderosos, por no decir corruptos del Congreso. Entonces, en este momento, el Tribunal Constitucional es un aliado del Congreso de la República, más no una entidad que pudiera fiscalizar o pudiera legalizar, oficializar o rechazar los dictámenes que se dan dentro del Parlamento. Entonces, eso ha cambiado justamente a partir de que el Tribunal Constitucional ha determinado que ya el Congreso de la República no tiene por qué ser sometido a los juzgados. Entonces, por tanto, ahora, para poner un ejemplo, el Congreso de la República podría bien deslindar o quitar un jefe de, por ejemplo, la OMPE, ¿no? O del JNE, para poner otro sin que ningún juzgado se interponga si hay algo irregular. Y, por supuesto, tendría que pasar esto por la aprobación del Tribunal Constitucional, que, por cierto, está dentro, o sea, está dentro de los aliados del Congreso. Por tanto, ya no habría ningún tipo de fiscalización. Todo lo que diga el Congreso de la República, el tribunal simplemente lo va a aprobar. Y eso es sumamente peligroso, sobre todo en este momento del país donde se están vulnerando derechos humanos con una impunidad pocas veces vista en nuestro país, ¿no? Es muy triste la noticia, es muy triste, muy decepcionante y muy indignante, más aún, porque justamente en estos días han salido dos encuestas muy, muy explicativas que dan
una idea de lo que está sintiendo el pueblo peruano en este momento, ¿no? Voy a pasar a hablar de esas encuestas, voy a revisarlas. Voy a empezar con la de Ipsos, porque siempre es bueno empezar con la encuesta que en teoría es la que está, digamos, del lado del Estado, del lado del oficialismo, ¿no? Ipsos y Perú 21, como ustedes saben, son organizaciones que están ligadas a los grupos de poder y por tanto lo normal, ¿no? Es que aquí los resultados se maquillen un poco para que parezca que todo va bien y que el gobierno no está haciendo ningún atropello y que no hay ningún problema con... Y aún así podemos ver varias cosas interesantes aquí, ¿no? Varias cosas interesantes aquí. Primero, la sensación del pueblo respecto a lo que pasó con Pedro Castillo, ¿no? El 51% de la gente, de los encuestados, ¿no? Siente o piensa que el Congreso le hizo un golpe de Estado a Pedro Castillo y no al revés. ¿Ok? A ver, voy a repetir esa parte para que... Antes voy a acomodar la camarita. Ok, ahora sí, se me ojo mejor. Voy a repetir. Eh, de un 100% de encuestados, el 51% piensa o siente, ¿no? Pues la pregunta es, en su opinión, el expresidente Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado y por eso fue destituido o fue más bien víctima de un golpe de Estado al Congreso que lo destituyó para poner a Dina Boluarte. El 51% de peruanos piensa que el Congreso le hizo un golpe de Estado a Castillo y el 43% piensa que Pedro Castillo intentó hacer un golpe de Estado. Un 6% no precisa. Esto es muy curioso porque evidentemente este resultado es erróneo. O sea, no digo que sea erróneo el resultado de la encuesta ni la estadística, que tal vez lo sea, de hecho hay un margen de error, pero me refiero a que alguien crea que el Congreso le hizo un golpe de Estado a Castillo, es un error, ¿sí? Nadie debería creer en el Perú, nadie debería creer o sentir en el Perú que Castillo fue víctima de un golpe cuando Castillo alevosamente hizo un golpe de Estado o intentó hacer un golpe de Estado. Eso está claro, pero hay que saber interpretar lo que pasa y las sensaciones de las personas. Porque si bien el golpe lo dio Castillo o lo intentó dar Castillo, el golpe como tal, ¿no? El hecho de querer cerrar el Congreso y todo eso, que ya sabemos y que lo tiene en prisión justamente, ese fue el colofón de más de un año y medio, de constantes intentos golpistas desde el Congreso. Porque cada intento de vacancia y cada vez que se habló de moción de vacancia sobre Pedro Castillo en el Congreso, fueron también intentos de golpe de Estado. Porque, como ustedes saben, no hay, al menos en la constitución actual, no hay o no había ningún sustento, antes, por supuesto, del intento de golpe, para que el Congreso vaque a Pedro Castillo. Porque la incapacidad, digamos, digamos, facultativa o de aptitud, aptitudinal se puede decir. O sea, si una persona no es capaz, porque es tonta o porque no tiene los conocimientos de llevar un buen gobierno, esa incapacidad no es causa de, digamos, de vacancia. No es eso. ¿Ok? Posibles actos de corrupción. Sí, o sea, la corrupción como tal, si se comprueba un acto de corrupción, se le puede vacar por incapacidad moral. Sin embargo, el presidente de la República tiene inmunidad respecto a las investigaciones de la justicia. Eso no es porque Castillo lo quiso así, eso es porque así está en la Constitución política. Constitución fue hecha, por supuesto, por Alberto Fujimori y sus allegados en el 93 después del golpe. Si no recuerdan, se los recuerdo que esta Constitución que ellos mismos, o sea, el Congreso mismo defiende tanto, es la que le da tanto a los congresistas como al presidente de la República inmunidad. Es decir, mientras estén en cargos públicos, ellos no pueden ser
digamos, juzgados. ¿Pueden ser investigados? Sí. Investigados, que investiguen, pero si hay una sentencia, esta debe ser posterior a, o digamos, debe ejecutarse posteriormente a, al mandato, ¿no? Entonces, no había nada que pudiera sacar a Castillo. Aún si Castillo, que es lo más probable, Castillo hubiese cometido actos de corrupción, que insisto, es lo más probable. Aún si Castillo, y eso sí, no es probable, sino es cierto, fuera un inútil para gobernar y haya tenido un gabinete cada vez peor, o sea, empezó un gabinete más o menos respetable y luego comenzó a degradarse a partir de la renuncia de Mirta Vázquez y Abelino Guillén, creo que ya no hubo nada que pudiera sostener ese gabinete y empezó pues la putrefacción del gobierno de Castillo. Y a partir de ahí, pues obviamente, podemos decir que Castillo era un inútil, que no supo llevar bien su gobierno y que probablemente haya cometido actos de corrupción y terminó además haciendo un delito flagrante, que es delito de rebelión al, al intentar el golpe de Estado. Sin embargo, la gente siente que el golpe se lo hizo el Congreso. Y no basta aquí con decir, no, pero que no saben, pues es que leen mucho, ven mucho la encerrona, ven mucho no, al revés, ven mucho Huayca, ¿no? No sé, o cosas así, o no, la narrativa está ganando. No es eso, es que hay una sensación absoluta de inestabilidad para los presidentes. Presidente que llega, presidente que uno piensa, ¿y ahora cuándo lo van a vacar? ¿No es cierto? Excepto, por supuesto, con la señora Boluarte, a la que nadie quiere vacar, ¿no es cierto? A pesar de los 60 muertos que ella suma en su currículum vitae, ¿no? Entonces, interesante la encuesta de Ipsos, repito, Ipsos, un medio afiliado con la derecha que actualmente maneja el Congreso de la República, ¿no? Y este es otro resultado interesante, otra encuesta interesante de Ipsos. Responsables de la crisis política, ojo, ojo, porque la narrativa del Ejecutivo y del Congreso, muy bien alineados, es que los responsables de la crisis que actualmente vive el país son básicamente dos, Pedro Castillo y los terroristas, ¿no? Los terroristas, los vándalos, los radicales, e inserte ahí el nombre que quiera, pero esos dos, ¿no? Dina Boluarte no hace más que echar la culpa a Castillo, lo mismo hace Otárola, y el Congreso también, y por supuesto a los terroristas, ¿no? Que acompañan o que organizan las protestas, muy entre comillas. Entonces aquí la gente responde a la siguiente pregunta. ¿Cuáles de las siguientes personas o sectores políticos considera que tienen más responsabilidad en la crisis política del Perú? Ojo, la presidenta Dina Boluarte, 32%. El Fujimorismo, 29%. Las bancadas de derecha del Congreso, 28%. El expresidente Castillo, 25%. Las bancadas de izquierda en el Congreso, el 25%. Otárola, 17%. Aníbal Torres, 15%. El Movadef y otros grupos extremistas, 10%. No precisa 8%. El mayor porcentaje de gente que culpa a alguien o a un sector del país culpa a Dina Boluarte directamente. 32% la culpan a ella. 29% culpan al fujimorismo. Y ya 28% bancadas de derecha, ahí está un poco más parejo, ¿no? Entre bancadas de derecha, Pedro Castillo, y bancadas de izquierda, 25-28%, ¿no? Otárola, que se salva un poquito de esto, porque claro, la que da más la cara es Dina Boluarte, 17%. Aníbal Torres, que no sé qué hace aquí, la verdad, porque la gente lo culpa a él de algo que él simplemente usó como herramienta para autosostenerse, se puede decir, en la política, ¿no? Que es el tema de luchas de poder. O sea, que si yo ahorita salgo a la calle y digo, hay luchas de poder, no quiere decir que, o sea, no es que yo las esté inventando, hay luchas de clase, lucha de poder, lucha racial, y hay luchas invisibilizadas por todo el país, pero que si yo salgo a hablar de ellas, inmediatamente me van a culpar a mí de que yo las invento, ¿no? Y aquí Aníbal Torres, o sea, aquí la gente cree que Aníbal Torres inventó la lucha de clases.
Y Aníbal Torres no inventó la lucha de clases. La lucha de clases existe en el Perú desde hace mucho mil años, ¿no? Entonces ahí es muy interesante esa encuesta también de Ipsos, muy interesantes las preguntas. ¿Ya? Veía ahí más cositas, pero más cositas interesantes. Pero, bueno, eso también podríamos mencionarlo. ¿Por qué tipo de líder votaría para presidente de la República? Un líder que promueva la economía de mercado y el desarrollo económico, 25%. Un líder fuerte, dispuesto a actuar con mano dura para poner orden, 24%. Un líder concertador y dialogante que busque consenso, 15%. Un líder que nacionalice las principales empresas del país y promueva redistribución de ingresos, 12%. Pendeja la pregunta. Un líder que promueva, o la opción, un líder que promueva el enfoque de género y la educación y la no discriminación intercultural, 9%. Un líder que defienda los valores familiares tradicionales y buenas costumbres, 6%. 9% no precisa. A ver, aquí, claro, obviamente gana la narrativa liberal, ¿no es cierto? Eh, y también hay una parte en la que, o sea, el segundo puesto, digamos, sobre el líder fuerte y dispuesto a actuar con mano dura, bueno, es más o menos un discurso fujimorista, ¿no? Que promueve esa, digamos, esa sensación de seguridad a la gente. A veces muchos se preguntan por qué el fujimorismo es tan popular en sectores a lo mejor no tan, digamos, de mucho poder adquisitivo. Eso es porque esas personas buscan seguridad. Esas personas ya están muy venidas abajo por el sistema que las tiene sometidas. Han logrado a lo mejor algunas cosas, como por ejemplo poner un negocio propio, como tener un trabajo más o menos estable, con un sueldo más o menos decente, y la palabra cambio les asusta. Entonces, el fujimorismo ofrece seguridad, ofrece estabilidad, y que cualquier indicio de cambio, cualquier grupo radical que quiera cambiar las cosas, va a ser inmediatamente exterminado, ¿no? Entonces, de ahí está interesante también esa encuesta, ¿no? El que más, por el que más la gente vota es por el líder que promueve la economía de mercado y el desarrollo económico. Sí, es verdad, o sea, es importante eso. Me hubiese gustado ver alguna opción que hable de un líder que apoye las luchas sociales, pero bueno, es Perú 21 Ipsos, ¿no? Así que tampoco pidamos tanto. Vamos a la encuesta de IEP, que es una encuesta demoledora. O sea, esta encuesta es demoledora. A ver, rápido porque se me cae el tiempo. Em, a ver, aprobación del Congreso de la República. Aprobación del Congreso de la República. ¿Cómo va el Congreso de la República, que se autodenomina el foco de la democracia, el defensor del Estado de Derecho y de la constitución política y los representantes populares más importantes y más legítimos del país? 90% de desaprobación. 90% de desaprobación tiene el Congreso de la República. Y me dirás, entonces, ¿tiene 10% de aprobación? No, tiene 6% de aprobación. 6% de aprobación. Solo lo aprueban sus familias y sus amiguitos, nadie más. Nadie más los aprueba. Un 4% no precisa. Con esas cifras podemos hablar de que el Congreso tiene legitimidad, de que tiene representatividad, de que pueden ellos sentirse y salir a sus anchas a declarar, sí, que no sé qué, que vamos a frenar el terrorismo, que vamos a defender el Estado de Derecho, que no vamos a ceder ante los intereses subversivos. La gente los detesta, los odia, los aborrece, los rechaza, quiere que se larguen a sus casas y quieren que los metan presos a todos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Realidad que solamente algunos congresistas han aceptado.
para mala suerte de los que quieren criticar o quieren joder, ¿no? Obviamente, hay poquísimos congresistas con cierta sensibilidad social. No voy a mencionarlos ahora, pero los votos lo dicen, ¿no? Los votos, las iniciativas que apoyan y los discursos que dan lo dicen, ¿no? Pero ya en este momento, hablar de adelanto de elecciones en el país es una utopía, ¿no? Eso no va a ocurrir, ¿no? Después también aquí hay una división por segmentos, les recomiendo que la vean, es una encuesta, está en internet, obviamente, pues solamente busquen IEP encuestas y listo, y la van a encontrar. Dios mío, cómo la curva de la aprobación del Congreso es así, increíble, y así creen que son los paladines, ¿no? A ver, aprobación de las fuerzas del orden, aprobación de la policía. La aprobación de la policía pasa de 50% a 41%. La policía y el Congreso están reduciendo su aprobación considerablemente. El ejército del Perú ha disminuido 13 puntos, pasó de 61% a 48% en comparación a diciembre de 2022. En diciembre de 2022, cuando estaban matando gente en Juliaca, en Ayacucho y todos esos lugares, aún el ejército peruano tenía 61% de aprobación. Hoy tiene 48% de aprobación y un 46% de desaprobación, que ha subido de 35 a 46, ¿no? Entonces son cifras contundentes, cifras, o sea, tanto que se defiende la estadística, ¿no? Que sí, que la pobreza ha reducido, que ha aumentado no sé qué, que la Constitución ha logrado tal o cual cosa. Bueno, a esa gente que ama la estadística, ¿por qué no ve las encuestas y mira esto, ¿no? Adelanto elecciones. ¿Qué cree que sea lo más conveniente para este momento en el país? Que haya elecciones generales en el año 2023, 73%. Esta es tu minoría, Dina, de mierda. Esta es tu minoría. Son grupos de minorías que nos quieren ver fuera. Yo no voy a renunciar. ¿Qué van a ganar ellos si yo renuncio? ¿Y qué ganas tú quedándote ahí? Está claro lo que ganas tú quedándote ahí, ¿no es cierto? Está claro lo que ganas tú quedándote ahí. Ganas tiempo. Ganas tiempo. Y obviamente la par ganas dinero. Pero ganas tiempo. ¿Ok? Ganas tiempo. Ganas tiempo porque evidentemente cuando salgas, porque vas a salir algún día, no te vas a quedar eternamente, vas a tener que enfrentar a la justicia. Y muy probablemente la justicia internacional, porque la nacional ya está prácticamente copada por el Ejecutivo, por el Estado. Por eso el título de este programa. Esta democracia ya no es democracia, de ninguna manera. Si tenemos un Congreso que hace lo que quiere, un Ejecutivo que le sirve el pan y el café todas las mañanas, y un Tribunal Constitucional que le sirve el almuerzo, de 80 soles, por cierto, con su postecito, ¿no? Y le lava las copas. Entonces ya no hay democracia en el Perú. No hay. Se está comenzando a hacer lo que falta para que definitivamente esté democracia en el Perú. Porque ya se hizo una parte, perdón que me desvié un poco la encuesta, pero es que eso debo decirlo, ya se hizo una parte del trabajo, ¿no? De poder comprar a la prensa. Actualmente casi todos los medios importantes están alineados a los poderes fácticos, ¿no? El Grupo del Comercio, los medios televisivos, las radios más importantes, ¿no? Por ejemplo, pues nadie, no vas a ver ahí, ¿no? A alguien que se preocupe por lo que está pasando con el Tribunal Constitucional, el Congreso y estas encuestas, ¿no? Estas encuestas de IEP, no.
Ahí no vas a ver nada de eso, ¿no? No vas a ver nada de eso. ¿Cómo ves eso? Si buscas programas alternativos, que aunque la gente le joda, son lo único que tenemos para enterarnos de estas cosas. Van a hablar pestes de La Encerrona, de Curwen, de Huayca, de Rosa María Palacios, que quería meterla en ese grupo, pero es que en este momento la voz disidente de una periodista con su trayectoria y que además es, y ella misma lo acepta, de derecha, entonces es interesante, ¿no? Tener esa posición de alguien que defiende a capa y espada capítulos de la Constitución Política del Perú como el económico, de alguien que cuando hay bloqueo de carreteras en minas pide inmediatamente que vaya la policía a sacarlos de ahí. Esa persona está criticando, ¿no?, lo que está pasando en el Perú, nos está mostrando este tipo de encuestas o ese tipo de información y obviamente a mucha gente no le gusta. Gustavo Gorriti ha sacado, ¿no?, es director de IDL Reporteros, y ha sacado hace 2 semanas un informe destructivo sobre cómo el ejército peruano mataba gente indiscriminadamente en Ayacucho. Tiene mucho que ver eso, seguramente, con la desaprobación actual que tiene el ejército peruano y también la policía, ¿no? Esos 60 muertos no van a pasar así nomás, desapercibidos. Y justamente esa parte de la prensa que falta atacar, reducir, ya que no se le puede comprar, ¿no?, es la prensa que están tratando de bajarse a través de, por supuesto, grupos radicales y violentos, realmente radicales y violentos, como la Resistencia, alias la Pestilencia, ¿no? Este grupo ha ido a las casas de Rosa María Palacios y Gustavo Gorriti, no a decirles, no sé, no a explicarles o a protestar sobre sus posturas, rebatiéndolas con otras. No, no es que fueron a decirle, oye, Gorriti, te equivocas porque es así, así, así. Oye, Rosa María, así no es así. Y mira mi cartel, Rosa María, esta, ta, 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 ta. O sea, no fueron a hacer eso, a protestar, digamos, bajo argumentos racionales de sano debate, ¿no? O sea, tampoco es que vas a ir a una protesta a pedir por favorcito que cambie de opinión a alguien, ¿no? Pero al menos, no sé, si alguien mata a alguien, ¿no? Un gobernante mata a tu gente o da la orden para que mate a tu gente, pues dile asesino. Dile asesino y dile que va a caer. Si un gobernante o un puesto público hace alguna jugada sucia, llámalo corrupto, porque eso va a rebatir lo que está sucediendo, porque calificarlo de esa manera va a generar un impacto, no solamente sobre él, que al final sobre él de repente nada, porque es corrupto y pues así va a quedar, pero sobre la sociedad, ¿no es cierto? Pero ¿qué suma en la sociedad que le digas a Rosa María Palacio que tiene doble papada, que es gorda, que es una morsa? ¿Qué suma eso a la sociedad? ¿Qué suma a la sociedad que digas que Gorriti es terrorista? ¿Qué suma eso? ¿Qué suma? Que es que es un viejo feo, meón, sopero. ¿Qué suma eso? Un viejo terrorista, viejo sopero terrorista. Y Rosa María Palacios, morsa gorda, doble papada. O sea, hasta para hacer protestas, muchachos, hay que tener cierta racionalidad y cierta clase también, ¿no? Si estás en desacuerdo con Rosa María Palacios, que estás en todo tu derecho de estar en desacuerdo con quien sea, ¿no? Aunque bueno, Rosa María Palacios emite opiniones en base a hechos, por cierto, pero igual son opiniones y uno puede discrepar. Entonces, pues anda, incrépale eso, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso, Rosa María Palacios? Es así, así, así. Pero que tú ves y le digas morsa y el otro le digas neón, impotente, incontinente,
Eso que suma.